Damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, el bello puerto maravilloso del mundo, Acapulco. Y vamos a comenzar con nuestra conferencia. El día de hoy como título le puse El sufrimiento del Padre. El sufrimiento del Padre, y nuestra base bíblica está en Proverbios 8 y Miqueas capítulo 5. Ahorita te doy los versículos para que no te distraigas. Miqueas 8 y Proverbios 8. Vamos a buscar primero Proverbios 8. El sufrimiento del Padre. Mucho hemos hablado del sufrimiento del Hijo, ¿verdad? Que llevó un juicio injusto, que fue azotado cruelmente, que fue a la cruz sangrientamente, y que fue una muerte totalmente injusta, que llevó una humillación extrema. Pero ¿qué tal del Padre? ¿Qué tal del Padre si sufrió? ¿No sufrió? Mucho hablamos del Hijo, ¿verdad? Y todo esto se centra en el Hijo, y claro, pues es el centro del Evangelio, el Hijo. Pero ¿qué del Padre? ¿Cómo estaba el Padre? ¿Qué actitud tenía? ¿Qué sentimientos estaba sintiendo el Padre cuando estaba viendo en la cruz a su Hijo Jesucristo? Cuando el Dios del universo estaba viendo el desprecio que le estaban haciendo a su Hijo. Él estaba pues viendo todas estas cosas. Y vamos aquí a Proverbios 8:27, y aquí vemos que hay una plática. La Biblia narra muchas situaciones de conversaciones entre Dios y Jesús, y esta es una de ellas. Bueno, no hay muchas, hay pocas, pero esta es una de ellas. Y aquí ellos, el Padre y el Hijo, están construyendo el universo. Échate esa. Están construyendo el universo, y aquí, ¿verdad?, están hablando uno con otro. Y ve nada más qué diálogo tan hermoso que nos muestra el libro de Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, es Jesús. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Ya lo viste? Dos personas. Con Él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Dios y Jesús. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Estaban ahí el Padre y el Hijo, y estaban construyendo el universo. Había una construcción, estaban ellos en completa armonía y estaban construyendo. Narra que estaba poniéndole los límites al mar, y estaba poniendo, dice la Biblia, que hasta pesó los montes, los collados, los volcanes. Dice la Biblia que están pesados en báscula. Todo está perfectamente ordenado por Dios. Dios no se le pasó un kilo, ni le faltó un kilo para el diseño del planeta Tierra y aún del universo. Está completamente planeado, y no fue una dictadura de Dios, sino con el Hijo estaba formándolo todo desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba ahí Jesús y lo estaban formando. Claro que ellos eran desde antes. Ellos es algo muy difícil para entender para nosotros, porque ellos estaban en la eternidad. Y para nosotros es difícil la eternidad, porque nuestros padres y abuelos han muerto, y nosotros nos esperan también morir. Claro que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón vamos a ir al cielo. Entonces para nosotros es algo difícil de comprender la eternidad, aunque seas cristiano. Y entonces ellos son los que habitan en un tiempo, en un periodo limitado en el universo, que se llama el Cronos, el tiempo humano. No es el Cronos de Dios. Es el tiempo, más bien el Cronos de Dios, y nosotros habitamos en ese tiempo. Y ahí nosotros no podemos entender la eternidad, porque ninguno de nosotros ha estado ahí.
Cuando nosotros recibimos a Cristo, sabemos que hay una eternidad ya ahora de nosotros, pero no hemos vivido plenamente o totalmente en ella. Entonces, este proceso, ¿verdad?, de entenderlo y de profundizar en ese pensamiento es algo completamente difícil para nosotros. Estamos empezando, hermanos. Esa es la vida cristiana, que estamos empezando a conocer estos misterios de Dios. Y cada que pasa el tiempo, cada que nosotros vemos hace 10 años, hace 15 años, por ejemplo, hace 20 años, hace 30 años no se predicaba el arrebatamiento. Era raro alguna iglesia, una congregación que predicara el arrebatamiento. Y ahora que nosotros predicamos el arrebatamiento, ¿por qué? Porque sabemos, antes no se entendían esas cosas. Ahora hay más luz, gracias a Dios, y podemos ver esas doctrinas. Y la iglesia tiene que crecer, crecer, crecer. Claro que siempre han estado esas doctrinas, no son doctrinas nuevas. Más bien no se tenía el conocimiento que ahora se tiene. Y dice aquí que estaba formando la tierra ellos dos. ¿Tú sabes, alguno de ustedes sabe cuánto? Y no es pregunta, no levante la mano. ¿Tú sabes qué edad tiene la tierra? El planeta Tierra, ¿qué edad tiene? Según el radiométrica, el método de radiométrica, tiene 4.467 millones de años. Muchas veces, 4.467 millones de años. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nos juntábamos los científicos y los cristianos y decíamos, la humanidad tiene 6.000 años. Exactamente, la humanidad tiene 6.000 años, pero el planeta Tierra es mucho, muy antiguo. Es mucho, muy antiguo. El primer ser sobre la faz de la Tierra tiene 6.000 años. Fue Adán y Eva. De ahí no ha habido, no fue antes, no. Simplemente desde ahí empezó la vida en el planeta Tierra. Entonces, este método radiométrica que usan para medir la antigüedad de la Tierra lo han corroborado no nada más con la antigüedad del planeta Tierra. Y esto es interesante. A mí, que ahorita que estaba yo investigando este dato, cuando llegan ¿verdad?, que caen los meteoritos, los revisan con este método y ¿qué crees? Tienen la misma edad los meteoritos que la Tierra. Quiere decir que el universo también se construyó en la misma fecha que se construyó la Tierra. Es interesantísimo. O sea, todos los meteoritos de donde vengan también tienen la misma antigüedad. O sea, que Dios construyó el universo y la Tierra y la Luna y las galaxias en un solo día, tal y como lo dice la Biblia. Eso es algo sorprendente. Solamente Dios pudo haberlo hecho. Ok, y dice en Miqueas 5:2, alguien dijera, no, ese no es Jesús. Ese no es Jesús, no puede ser Jesús, no está Jesús. Ahí Dios está hablando con los ángeles. Dios no habla con los ángeles para pedirles opinión de construcción de lo que hace. De hecho, los ángeles que nos guardan a ti y a mí, que nos cuidan en muchos eventos de nosotros, Dios no les ha pedido opinión nunca. No les pide opinión. Son ángeles. Los únicos seres hechos a imagen y semejanza de Dios somos nosotros, somos los únicos, no los ángeles. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién es? Jesús. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ya Jesús salía desde antes de la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús estaba con el Padre y el Padre con el Hijo. Ya estaba planeado en la eternidad. Ellos lo planearon. Había un plan maravilloso para salvar la humanidad. O sea, la creación del universo, y cuando Dios puso a la primera pareja sobre la faz de la tierra, Dios no jugó a los dados, a las cartas, o a ver qué pasaba, o a ver si somos un experimento de Dios, y para que Dios se riera de nosotros, de nuestros pecados y de todo lo que nosotros hacemos. No. Dios puso a la primera pareja sobre la faz de la tierra y los puso con un propósito. Y Dios también te puso a ti con un propósito. No eres obra de la casualidad. Hay algún propósito en tu vida. Y
Tan hay un propósito en tu vida que te lo voy a demostrar. Cuando tú no estás caminando en ese propósito, te frustras, te amargas y te sientes mal. Podrás decir, no he logrado, no he hecho, esto me salió mal. Hay algo que marca dentro de nosotros esa frustración de ese propósito no cumplido que Dios quiere que tú lleves. A lo mejor Dios quiere solamente que seas una buena madre de tus hijos y una buena esposa. ¿Verdad? Y a lo mejor Dios quiere que tú seas un gobernador, un presidente municipal o un pastor o lo que Dios quiere que tú seas, pero eso es en forma individual. Y cuando nosotros cumplimos ese propósito en nuestras vidas, nos sentimos plenamente satisfechos. Vamos a Colosenses 1. En Colosenses 1, nada te va a dar la felicidad, pues, si tú no estás caminando en la voluntad del Señor. Aquí habló Proverbios, escrito hace 3000 años. El libro de Colosenses hace 2000 años. Y escribieron lo mismo. ¿Quién le dijo a Pablo? ¿Y cómo lo supo Pablo? Para decirle a la iglesia de Colosenses en esta carta, decirles lo mismo que Dios había escrito en el libro de Proverbios. Y dice aquí en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, una vez más, el apóstol Pablo reafirma que la creación estuvo en las manos de Dios, de Jesús. Jesús fue el que te creó. Jesús pensó en ti. Él no pensó, pues, que la familia fulana tal se pierda y que sea. No, Dios tenía un propósito firme, pensante, con inteligencia no humana, sino con inteligencia de Dios, y Dios quería crear en ti un propósito maravilloso. Y Dios tenía, este es el meollo de la creación. Cuando Dios te creó a ti, Dios no te creó para que tú te perdieras y para que te dedicaras al alcohol, al cigarro, a la pornografía, a robar. No. Dios tenía un plan maravilloso de que tú vivieras en santidad. Y Dios a nosotros, póngame atención en este punto, Dios a nosotros nos dio la prerrogativa de tomar la decisión de decir a Dios, sí te sigo, y decirle a Dios, no te sigo y no te obedezco. Nosotros somos criaturas de tomar decisiones. Dios no nos forza, Dios no nos somete, Dios no nos lleva para que nosotros hagamos lo bueno. No, Dios no hace eso jamás. Ni tampoco Dios te obliga a que tú hagas un mal, porque yo he oído muchas personas que dicen, bueno, pues ya me tentó el diablo y pues ya caí. Te caíste porque querías. Y pues es que Dios me mandó esa tentación. Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado por nadie. Entonces, cuando Dios nos hace, nos hizo con un propósito, y era para que nosotros le conociéramos, para que tú le conocieras, para que tú entiendas que dentro de nosotros hay un chip, por así decirlo, hay un chip espiritual para que tú obedezcas y hagas no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando entendemos esto, y podemos preguntarnos, ¿y para qué Dios quiere que yo haga lo que yo quiera? Lo que Él quiere. Porque es la única forma que Dios te puede bendecir. Dios te puede decir, hijo, haz lo que tú quieras. Lo puede decir, claro que lo hace y está vigente en este momento. Nada más que esa vigencia tiene caducidad. Se va a acabar cuando venga el juicio de Dios. Dios ahorita a la humanidad le permite hacer lo que quiera. A gobernantes, a delincuentes, a homicidas, lo que tú me digas, Dios les permite. Claro que Dios a nosotros los cristianos nos protege. Es una protección, pero a ellos también les permite. Entonces, cuando venga Dios, va a preguntarnos Dios cómo nosotros recibimos el Evangelio. Y como nosotros hayamos recibido el Evangelio y como nosotros hayamos participado
en la obediencia a la palabra, es como nosotros vamos a pasar al cielo. No hay otra forma, no porque tú hayas hecho obras, porque nadie pasa al cielo por obras, sino pasamos al cielo por recibir a Jesucristo. Nada más es por eso, no por lo que tú hagas. Si fuiste bueno, si fuiste un buen padre, si fuiste una... No. Eso no califica para que tú pases al cielo. Califica que Jesús murió en la cruz, murió por ti, murió por mí, y si a todo aquel que le reciba estará en la presencia del Señor. Esa es la salvación. ¿Y para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios hizo todo esto? Para compartir con nosotros el reino eterno. ¿Te imaginas? Estaba Dios en su trono, sentando con el Hijo, y dijo, ¿verdad? Yo imagino, esto no lo dice la Biblia, pero yo imagino que así debió haber sido. Y le dijo, ¿qué vamos a hacer con todo este universo que tenemos? Los ángeles, ellos nunca han hecho nada bueno y nunca han hecho nada malo. A ellos no se los podemos dar. ¿Cómo le vamos a dar herencia a alguien que no sabe distinguir? Claro que sí distinguen, pero nunca han pecado los ángeles de Dios. Y los ángeles que pecaron se dividieron, se fueron con Satanás y no fueron perdonados. Y Dios dijo, yo tengo que crear una raza de personas a las que yo pueda perdonar y que tengan capacidad para que yo los perdone y ellos me obedezcan. Y no van a ser robots. Y escogió a los seres humanos. Y los seres humanos hemos sido tan malagradecidos con Dios, tan sumamente malagradecidos, que le estamos destruyendo el planeta Tierra a nuestro Dios. Ya no lo acabamos. Está vomitando la maldad el planeta Tierra, si pudiéramos compararlo así. Y dice aquí en Filipenses 2, no existe otro pasaje más claro que este, donde el Padre y el Hijo están hablando los dos y toman la decisión de quién es el que va a venir al planeta Tierra a convencer a los humanos de que Dios existe. Este es el plan de Dios. O sea, alguien podría pensar, bueno, ¿y qué Adán y Eva no se perdieron? ¿Sí? ¿Y qué no se perdió también antes de cuando el diluvio, la humanidad, cuando Noé se perdió? Sí. ¿Y qué no se perdió también la humanidad antes de venir Jesucristo y Él dijo que había venido a salvar lo que se había perdido? Sí. ¿Y las veces que se han perdido ciudades enteras y países enteros, Dios tenía el control? Sí. ¿Y Dios lo permitió? Sí. Pero Dios tenía un plan para ello. Tú estabas dentro de ese plan y yo también. Déjenme explicarlo. Vamos aquí a Filipenses 2. Repito, no existe pasaje más claro cómo fue esta negociación, por así decirlo, entre el Padre y el Hijo. Esta decisión que ellos tomaron para quien había de venir a salvar la humanidad. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Esta palabra sentir es muy importante y quiero resaltarla. Es la palabra phroneo en el griego y significa tener actitud, sostener un punto de vista y desear dar honra. O sea, Jesús está platicando con Dios y Dios y el Padre están poniéndose de acuerdo. ¿Quién es el que va a venir a morir en la cruz? Dios podía haber decidido, ellos podían haber decidido, bueno, yo no voy como hijo, vas tú como padre. Tú eres el padre de la creación y tú vas a tener que morir en la cruz. ¿Pudo haber sido? Sí. Pero Dios decidió mandar a su hijo
simplemente por un convenio que ellos tuvieron. Allá pues, dice, ese sentir. ¿Qué sentir? El de ir a la cruz. O sea, aquí está claramente que Él tuvo la actitud de obediencia de ir a la cruz. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, ¿quién? Jesús. ¿Era Dios? Sí. Y no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. O sea, no fue actuado. No fue real. Jesucristo se hace hombre, viene entre nosotros, Emmanuel, entre nosotros, camina como hombre. Jesucristo 100% Dios y 100% humano. Toda la deidad y toda la humanidad en un solo ser, Jesucristo. Y viene y camina entre nosotros. Él, pudiendo haber sido Dios, dice la Biblia que no estimó ser igual a Dios, sino que se sometió a Dios en obediencia, en completa obediencia. Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó? Jesucristo se despojó de parecer Dios. Cuando Él caminaba en las calles de Galilea, de Israel, de Jerusalén, la gente lo veía y veía al Hijo de María. Él caminaba y no le aplaudían. Incluso cuando Jesús entró a Jerusalén y que dice que le tendieron, ¿verdad? Las palmeras y entró arriba de un burrito, era un puñado de personas, de que yo calculo que no más de 50 personas. Eran poquitos los que lo adoraban. No eran las multitudes que dibujan en las películas de Hollywood. Eran poquitas personas los que lo reconocían. Y esas personas, algunos entendían que era Dios y los demás no lo entendían. Muy pocos. Se despojó, dice el versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló en obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. Está completamente claro que aquí hablaron dos personas y dijo, vas a ir tú, Jesús, y vas a ir a morir por la humanidad y vas a salvarla. Espérame, ¿cómo es posible que el creador del cielo y la tierra se haya fijado en ti? Se haya fijado en mí, pecador, y en ti, pecador. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Perdió la razón? No, simplemente Dios quería mostrar cuánto nos amaba. Ese es el amor maravilloso que Dios nos dio a su Hijo para saber cuánto nos ama. ¿Podrías tú pensar que llegara un gobernante y te dijera, dame a tu hijo, lo voy a sacrificar, se lo van a comer los animales, lo voy a colgar en una cruz para salvar la humanidad? ¿Quién podría decir que sí? ¿Quién podría decir que sí? Los que tenemos hijos, si tan solo nada más no sabemos dónde están, el lugar, ¿verdad? Y te preocupas y te sientes preocupado. No te imaginas, ¿verdad? No nos imaginamos algunos de los que están aquí que hayan muerto sus hijos. Bueno, y aunque hayan muerto uno de tus hijos o una de tus hijas, ellos no han salvado a la humanidad. Dios usó a su Hijo para salvar la humanidad. Y dice el versículo 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es ese nombre que le dio Jesús? Es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios lo condecora por esa obediencia que Él tuvo. Y dice el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede doblar sus rodillas ante Dios. Nadie. Si tú piensas que puedes llegar al cielo por pedirle a Dios, estás equivocado.
Claro que es Dios. Pero Él no dejó esa puerta que vinieran a Dios. Él dijo, el que reciba a mi hijo, me recibe a mí. Entonces, si tú piensas que puedes llegar al Padre, y puedes llegar al Padre si no es por la puerta, por Jesucristo, tú estás pensando como muchas religiones, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que piensan que ellos pueden llegar a Dios sin el Hijo. Y cuando nosotros entendemos que es Jesús el que murió y que Él es la puerta de las ovejas, Él es el redil de las ovejas, y por ese lugar nosotros tenemos que entrar para que nosotros conozcamos cuáles son las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Aquí en Lucas 22 está Jesús. Claro que Él llegó en el vientre de su madre. Voy a explicarlo rápido, ¿verdad? Llega Jesús en el vientre de su madre. Dios pone un embrión en el vientre de María, crece y crece Jesús. Jesús nace naturalmente como tú, como yo, era humano 100%. Crece, enseña la palabra, y llegó el momento después de aproximadamente a los 33 años, que se calcula teológicamente que Jesús murió en la cruz del Calvario, porque está comprobado, porque las personas empezamos a envejecer a los 33 años. Después de los 33 años, un día tú empiezas a envejecer. Y entonces Jesús no podía envejecer. Tenía que morir a los 33 años, que es lo que se calcula que Jesús muere. Está aquí en el huerto Getsemaní. Él está orando. El huerto Getsemaní era un lugar donde Jesús iba a orar frecuentemente, y estaba ahí orando, y sabía la angustia que venía, sabía la comisión que Dios le había encargado, sabía que tenía que ir a la cruz. Era el Hijo. Espérame, Jesús pensaba como hijo, a diferencia de muchos cristianos que no piensan como hijos. Jesús se acercaba a Dios como hijo. Él aceptó la comisión de ser hijo. Aunque no creemos que son, por favor, ¿verdad? Dicen, ¿verdad?, falsos trinitarios. Para empezar, la Trinidad está en la Biblia, y no creemos que son tres dioses, es uno solo manifestado de tres formas. Entendamos eso, porque si nosotros no entendemos la Trinidad, entonces estamos igual que los testigos de Jehová o que otras religiones. Son unidios y nada más es unidios, y claro que somos unidios, pero representado en tres formas. Y si nosotros no negamos la Trinidad, es negar la presencia del Espíritu Santo, y es negar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Y está, pues, repito, aquí Jesús orando con los discípulos, estaba a punto de ser llevado a la cruz, estaba ¿verdad?, afligido. Dije Lucas 22. No, hermanos, me equivoqué. Sí, Lucas 22, ¿verdad? Lucas 22, versículo 39, y dice: y salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ya eran 11, no eran 12. Ya Judas iba en camino a la traición, a entregarlo con los soldados. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entres en tentación. Les dice a los discípulos: pónganse a orar, porque este momento ellos no entendían. Si Jesús les hubiera dicho: este es el momento crucial del destino del universo, ellos se hubieran dicho: Jesús, enloqueciste. Era el momento donde Jesús no iba a salvar solamente la humanidad, sino iba a salvar todo el universo. Dios, fíjense nada más, qué arriesgado el plan de salvación de Dios. Dios permitió que la humanidad se infectara por el pecado. Y Dios arriesgó a su Hijo a venir a salvar el pecado. Pero si
si Jesucristo no hubiera salvado el pecado, el mundo eterno, el mundo, el universo, los cuarteles generales de Dios, el tercer cielo de Dios, se viese contaminado por pecado. Hubiera llegado el pecado a la presencia de Dios. O sea, había solamente un hombre que iba a salvar la humanidad: Jesucristo y el universo. Claro que Él no podía fallar, y no falló, pero como hijo le pide a Dios esta oración. Dice el versículo 41: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús dice, le clama a Dios, sabiendo lo que tenía que ver, iba a pasar en las próximas horas. Jesús iba a ser, en unas horas iba a ser arrestado por los soldados, iba a ser llevado a la cruz, y él le pide a Dios: Jesús, pasa de mí esta copa, como diciendo: Dios, no habrá otra manera de salvar la humanidad. Mira, la llevo bien con Pedro, la llevo bien con Juan, estoy enamorado de mis hermanos, quisiera permanecer aquí. No existe alguna otra forma de que tú y yo podamos salvar la humanidad y de salvar a los hermanos de Acapulco y de salvar a cada uno de que Dios estaba tú en el corazón de Dios. Jesús pensó y le propuso al Padre una diferente salvación para la humanidad. ¿Por qué? Por el dolor que se venía. Él era Dios. Él sabía que podía a lo mejor haber una forma diferente de salvar a la humanidad. Y Dios no le contestó. Dios se quedó callado completamente. El Padre, con el dolor que él estaba viendo del Hijo, del sufrimiento que también los dos sabían que iba a tener, el Padre se quedó callado. Le dijo: Jesús, con todo el dolor en mi corazón, tienes que morir. Y Jesús no lo dudó. No dudó. Y dice la Biblia que él se sostenía para ir a la cruz pensando en ti. Él estaba perdonando a sus angustiadores, a sus adversarios, a los que lo calumniaban, a los que lo golpearon, a los que lo azotaban. Él estaba pensando en ti, y por eso él pensó, dice: no hay otra forma de salvar a mis hermanos, a mis hijos, no hay otra forma de salvarlos más que yo muera en la cruz. Porque la humanidad tenía un pecado de maldición eterno. No nos podemos quitar lavándonos las manos, ni prendiendo una veladora, ni aunque ya te portes bien y ya le jures a la Virgen que ya te vas a hacer el mejor hombre, tampoco se te quita el pecado. Olvidando lo que te pasó, tampoco se quita. Si tus pecados no son traídos a los pies del Señor, tus pecados no pueden ser perdonados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es como una caja fuerte. Es como un candado que Dios puso para que la única forma de salvar a la humanidad era a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De un cordero sin mancha y sin pecado. Que tú y yo no podríamos derramar esa sangre para ser salvos. Si tú dices, bueno, si alguien podría decir: bueno, yo no soy malo, yo no he hecho daño a nadie, nunca he pecado. Yo no creería que nunca has pecado, pero vamos a pensar que tú piensas que nunca has pecado. ¿Sabes qué necesitas hacer? Morir y resucitar. Y volver a vivir como tú piensas que vives. O sea, hay total incapacidad para que un humano nos pueda salvar. No era Moisés, no era Abraham, no era Isaac, no era el cura, no era el Papa, no era nadie más que nuestro Señor Jesucristo, que tenía que morir en la cruz para que nosotros fuésemos salvos.
Dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Yo me pregunto aquí, ¿por qué un ángel? De los millones y millones y millones de ángeles que hay en el universo, un ángel. ¿Por qué un ángel? Porque Dios solamente se le apareció un ángel, y claro que el ángel no es el que le dio fortaleza, sino más bien que le recordaba que Dios estaba con él. Y al saber cuando tú tienes un problema profundo y llega un enviado de Dios, porque los ángeles, el significado de los ángeles son enviados, y cuando tú estás pasando una enfermedad, ¿verdad?, un problema, y llega un enviado de Dios, ya sea un ángel, o sea un hermano, o sea un cristiano que llega contigo y te fortalece muchísimo cuando tú sabes que es enviado por Dios. Es algo hermoso a nosotros cuando somos fortalecidos por el Señor de esa manera. Y dice que el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba orando, y era tal la presión que él sentía que sufrió una enfermedad que se llama hematridosis, que significa que los poros capilares se rompen y empieza la persona a sudar sangre, tal cual. Yo conocí a una persona en México que tenía este problema y empezaba a sudar sangre aquí en el cuello, y todas esas personas que sudan de esa manera sangre son personas que están pasando bajo mucho estrés, bajo mucha presión. Y Jesús empezaba a sufrir el estrés. Espérame, alguien dijera, bueno, pues nada más que me maten. ¿Y qué me van a hacer? Pues te van a en la cruz. ¿Y a cuántas personas no ahorcaban y crucificaban en la cruz? Cuando fue crucificado Jesús, 2 más también lo eran. A diferencia de que nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado tuyo y mío. Ese es algo invisible. Ese es algo invisible que no lo podríamos ver, nadie lo podría ver, sino Jesucristo se estaba haciendo maldición por ti y por mí. Todos tus pecados, desde niño, desde joven, todos tus pecados, Jesús los cargó en la cruz. Imagínate, si no tenía que ser un superhombre para salvarnos, tú ya no puedes con los tuyos. Tú ya no puedes con tus angustias. A veces, ¿cómo estamos? No, hermano, pues ir a predicar, si estoy bien desanimado, ¿cómo voy a ir? Quisiera que otro me viniera a animar. Si Jesús pensara de esa manera, no nos hubiera salvado. No, pues hoy no voy a ir a servir a la iglesia, porque si voy a servir a la iglesia, pues no me siento ni nada bien. Ayer me puse una borrachera y no, pues ¿cómo voy a ir así? Como que pase ¿qué? Como que pasen cuántos días o qué. O sea, tienes que purgar tus pecados. Eso dice en la Biblia, que cuando tú pecas tienes que purgarlo. Eso dice la religión romana. Cuando tú pecas, tú te pones a la presencia de Dios. Señor, perdóname, ayer cometí o ese momento cometí los pecados, y dice la Biblia que tus pecados son perdonados en ese momento, sin importar el pecado que tú hayas hecho. No tiene que pasar una semana, un mes, 2 meses. ¿Cómo? Si Jesús murió en un instante para salvar tus pecados. Claro que hay pecados que tienen que ser tratados. Por ejemplo, si alguien cayó en adulterio, tiene que ser tratado ese adúltero. Tiene que ser tratado. Si alguien cometió homicidio, tiene que ser tratado, tiene que llevar la consecuencia. Si alguien tuvo fornicación y salió embarazada la chica, tiene que llevar la consecuencia. No, ¿verdad? Nosotros no podemos, ya Dios me perdonó, como un sinvergüenza que se paró el púlpito, dijo, ¿verdad? Hermanos, quiero decirles que ayer caí en fornicación en adulterio, y mi esposa ya lo sabe, y ya Dios me perdonó, y así es que voy a seguir predicando. Sinvergüenza, pervertidor del evangelio. Claro que Dios te perdona, pero tiene que venir un periodo de restauración.
¿Dónde estaba el Padre aquí? ¿Dónde estaba? Estaba el Hijo orando al Padre. Pasa de mí esta copa, mas no lo que yo te pido. Hágase tu voluntad. ¿Y el Padre qué decía? ¡Ja, ja, ja! Muy bien. David, alabamos. Jesús, Jesús, ra, ra, ra. No. Él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo como un padre amoroso por su hijo. Estaba sufriendo y le dijo a Jesús: Jesús, no hay otra forma. Me duele todo lo que está pasando. El padre tenía un inmenso dolor. En la película de La Pasión de Cristo, ¿quién no ha visto esa película hermosa, verdad? Es una de las películas más parecidas a la muerte de Cristo que yo he visto. Yo sin duda creo que hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero vaya, pasa por la Biblia. Y en un momento se ve que cae una gota de lágrima del cielo. O sea, es el Padre llorando, cae, ¿verdad? Y cae a la tierra. Eso a mí me enchinó la piel, porque yo dije, realmente Dios estaba llorando. Realmente Dios estaba llorando. O sea, por favor. O sea, no te imaginas cuando tú pecas. Cuando tú caes en pecado. Cuando dices, no, ¿por qué me voy a arrepentir? ¿Sabes qué hace Dios? Llora. Llora. Se aflige. Se entristece el Padre por ti. Cuando tú dices, yo no voy a perdonar a mi hermana, a mi hermano, no lo voy a perdonar, no se merece. Dios siente una puñalada en el corazón. El Padre, el Hijo ya murió. El Hijo está a la diestra del Padre sentado. El Padre es el que está sufriendo por nosotros. Él planeó la salvación. Él fue el autor intelectual de la salvación. Él sufre, Él te ama como no tienes idea. Más que tu padre, que tu madre. Él nos ama y sufre y llora por nosotros. Hay un dolor indescriptible en el Padre. Nosotros podemos decir, ¿verdad? Las esposas pierden al marido y se les llama viudas. Un hijo pierde a sus padres, se le llama huérfano. Pero cuando un padre pierde a un hijo, no tiene nombre. Las personas que me ha tocado administrar que han perdido a sus hijos, no tienes que decirles, no puedes, tienes tan poca herramienta para decirles. Solamente que Jesús les ama y que Dios tiene control de todo. ¿Cómo le explicas y le haces ver a un padre, a una madre que ha perdido a su hijo? ¿Cómo los haces entender? Ese es el dolor que Dios sintió cuando me entregó a su hijo. Espérame, al hijo los despreció. Dijo, te vas a la cruz y a ti te recibe. ¿Cómo es posible que perdió la razón Dios de despreciar a su hijo cuando Él le dijo, qué padre podría hacer eso, qué bárbaro, cómo Dios podría hacer eso? Porque Dios no estaba pensando en Jesús, estaba pensando en ti y en ti y en ti y en cada uno de nosotros que le necesitamos y que Dios se está presentando enfrente de cada uno de los que estamos aquí. Dios lo planeó. Tan Dios lo planeó que Jesucristo quiso pensar que podía haber otra manera de salvarnos. En Lucas 22, Lucas 22, 39. Perdón. Aquí estamos estoy dando otro versículo. Mateo 27. Hay una historia de una mujer que les voy a platicar. Esta mujer vivía sin rumbo, sin un propósito en su vida.
vivía bajo mucha angustia, vivía sin felicidad, culpaba las circunstancias. Ella culpaba las circunstancias, que porque sus hijos, su esposo, la economía, culpaba a todos los que estaban alrededor de ella. Había buscado la felicidad en los hombres, no la encontró. Todos sus matrimonios habían fracasado, de hecho había tenido 5 matrimonios. Dejó de crecer, de creer en el matrimonio y al final buscó un amante. Aunque ella había conocido al Dios de la Biblia, pero no le había obedecido. Y ella se apartó tanto que empezó a poner amuletos, prendía velas, veladoras, compró, ¿verdad?, agua bendita y todo lo que tú quieras. Pero un día, yendo al trabajo, esta mujer, que de hecho se dedicaba a sacar agua de un pozo, se acercó y ella nunca pensó en que alguien la podría sacar de ese dolor donde ella estaba viviendo, y se encontró un hombre que era Jesús. Y Jesús le dijo: si sigues tomando de esa agua, volverás a tener sed. Y se quedó impactada. Y Jesús le dijo: mas el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, sino que de su interior saltarán ríos de agua viva. Esa es la mujer samaritana. Jesús se acercó con ella y esa mujer cayó hincada a los pies del Señor. Esa es la salvación que Dios quiere darnos al mundo, a ti y a mí, para que tú no te pierdas, mas tengas la vida eterna. A veces podrías estar pensando: ya no puedo más, estoy a punto de desmayar, ya no aguanto, un día más ya no voy a poder resistir las presiones económicas, la enfermedad, la tristeza, mis hijos no regresan, no se convierte en mi marido, y yo no sé bajo qué presión tú estés, a lo mejor de mucho sufrimiento, mucho dolor. Quiero decirte que Dios está contigo y Dios está planeando todo lo que está alrededor de tu vida. Todo. Es un plan misterioso de Dios. Es Dios quien está planeando eso que está pasando en tu vida. Dice en Hebreos 12:11 que ninguna prueba al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, hasta que tú no conoces que Dios está verdaderamente contigo y que Dios está queriendo manifestar contigo en ese dolor, no lo puedes entender, porque a Dios se le ha de ver con fe. Pero la fe tiene que ir movida y mostrada por una actitud verdadera. Yo no puedo decir que tengo fe y mis obras no manifiestan la fe que yo tengo, sino que la fe y las obras tienen que ir de la mano para que se vea que realmente tienes una fe verdadera. La fe sin obra es muerta, como lo dijo Santiago. Si tú tienes fe, se te tiene que ver en el rostro, en tu cara. Tienes que cambiar la forma de pensar, porque es Dios quien te trajo ese problema y es el único Dios que te lo puede quitar. Es Dios quien permitió la enfermedad, es Dios quien permitió la tristeza, es Dios quien te quitó ese gozo, es Dios quien lo hizo. Pero también es Dios el que lo puede quitar en tu vida. Solamente Dios. Como dijo Pedro, en 1 Pedro 1:7, para que sometida la prueba como el oro, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria delante de Dios. Santiago también dijo: tener por sumo gozo cuando halles en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Jesucristo lleno de paciencia. Mateo 27. Mateo 27. Ya después aquí vemos a Jesús azotado,
ya había sido azotado, ¿verdad? Ya estaba en la cruz, estaba golpeado, crucificado, había sido escupido. Y vemos lo que dice aquí en Mateo 27:45. Mateo 27:45. No, aquí ya me... ¿Qué dice? Lucas. Sí, Mateo 27:45, ¿verdad? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, Jesús muere a las 3 de la tarde, es la hora novena. Y cerca de la hora novena antes de la hora novena, Jesús clama a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba diciendo el Hijo? Sálvame, Dios, aún en la cruz. Sálvame, Dios, no me abandones. Espérame, ¿qué pasó en la cruz? ¿Dios lo abandonó? Dios, el Dios del Padre, el que tenía perfecta comunión con el Hijo, con el Padre, tenían una perfecta comunión, ¿lo abandonó? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo maldición. Cargó tus pecados, cargó los míos, cargó los de todos nosotros los cristianos y los llevó en la cruz, y en esa cruz nuestros pecados, ¿verdad? Él los llevó y Él purgó la condena del pecado. Y por eso Jesús sintió en un momento que el Padre lo abandonó y decía: Elí, ¿dónde estás? Padre bendito. Y la palabra Elí es papito. Papito lindo, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te siento? Y Dios guardó silencio. Guardó silencio, pero seguramente Dios con un nudo en la garganta, viendo que el Hijo estaba imposibilitado, Dios, de hacer algo. Simplemente Dios podía haber destruido a todas aquellas personas que estaban humillando al Hijo y lo habían golpeado y torturado. Lo podía haber hecho, ¿verdad? Y que cayera fuego del cielo. Pero no era ese el objetivo. Había sido salvarte a ti y salvarme a mí. Dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Isaías 53 dice aquí. Alguien podría decir: bueno, ¿no fue un poco cruel el Padre? Si volvemos a este punto, es que Dios tenía un plan de salvarte a ti. Era el plan maravilloso de salvarnos a nosotros. Dice en Isaías 53, versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. O sea, murió a manos de los pecadores, y con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 10. Con todo esto, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. O sea, todo esto el Padre lo planeó para que tú no te perdieras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mira, los doctores no te dan esperanza. La doctora corazón no te da esperanza. El psicólogo no te da esperanza. El psiquiatra no te da esperanza. ¿Verdad? El economista, el financiero, el periódico no da esperanza. El mundo en crisis. Nadie puede controlar el coronavirus. Nadie. Está incontrolable. Aunque te digan que está controlable, no está controlable. Se está saliendo de China. El único que nos puede guardar es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Vienen unas presiones para este mundo. La Biblia describe en Apocalipsis
que cosas que nunca ha visto la humanidad. Ni cuando el juicio de Noé, ni cuando Sodoma y Gomorra, nunca hemos visto estas presiones que van a venir para nosotros los cristianos. Y si tú no estás tomado de la mano de Dios, vas a caer. Es imposible que te sigas sosteniendo, porque tiene que venir el juicio a este mundo. Pero dijo Dios que antes de que venga el juicio a este mundo, tiene que venir primero a su iglesia. Porque Dios tiene que limpiar la iglesia para cuando nosotros nos vayamos. Así es que si tú piensas que si tú puedes seguir coqueteando con el pecado y que tú puedes y no me pasa nada, y nadie vio, y nadie oyó, y no pagas tus impuestos, no le das a Dios lo de Dios y lo del César al César, y tú llevas una vida doble, una vida inmoral, pasan las muchachas ahí en la costera y te comes a todas, ¿verdad? Y te volteas a ver y pareces máquina de escribir, como estás, ¿verdad? Pasando y viendo, y bueno, ya no es máquina de escribir, ahora es impresora, ¿verdad? Como impresora, crack, ¿verdad? Y estás ahí como loco viendo esas cosas. ¿Crees que no te pasa nada? Dios te está viendo. ¿Y sabes qué? Y Dios dice: yo di mi hijo por ti, que no se te olvide que yo a mi hijo lo mandé a la cruz a morir por ti, y puedo traer juicio sobre tu vida. Si yo juzgué a Jesús, ¿cómo no de juzgar tu vida? Es Dios, es el Padre, que le arde cuando un hijo de Él no vive en santidad. Le molesta en sobremanera cuando alguien se está burlando de Él. Y piensas que en lo oscurito no te ven, te ve Dios. Más te vale que nos podamos arrepentir y que tú te arrepientas. Y dice aquí el versículo de Isaías, con ese terminamos, dice Isaías 53:12: por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién está hablando? El Padre. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndose Él llevado el pecado de muchos y orando por ti y por mí. En la cruz, ¿te imaginas? ¿Te imaginas a Jesús en la cruz, colgado, despreciado del cielo? Despreciado del cielo, Dios lo abandonó, y despreciado de los hombres. Los hombres lo quisieron. Llévatelo, no lo queremos. Este es el Hijo de Dios, llévatelo, no nos queremos, queremos seguir nuestra vida. Y ese es el pensamiento humano de siempre. A mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo quiero seguir mi vida siendo lesbiana, siendo homosexual. A mí me gusta la borrachera, a mí me gusta el alcohol, a mí me gusta vivir mi vida como yo quiero y nadie me tiene que decir. Y dice Dios: ok, haz lo que tú quieras con tu vida, pero prepárate al día final. Puedes hacer lo que tú quieras y lo que se te hinche la gana, pero prepárate al último día. Y es ahí el juicio donde Dios va a juzgar a la humanidad. A nosotros los cristianos, escúchenme, a nosotros los cristianos ya fuimos juzgados en la cruz. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros no vamos al juicio. Nosotros, los cristianos, vamos a enjuiciar a la humanidad. Es algo totalmente diferente. ¿Ok? Y si ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que dar muestra de que eres salvo, viviendo una vida de piedad, viviendo una vida de decoro, viviendo una vida de santidad. Que se noten las palabras de amor que tú tienes en tu boca. Que se note que Cristo está en tu corazón, que se note que tienes fe en medio de la angustia. Déjame decirte una cosa. Si alguien podría pensar: es que ya Dios me puso unas pruebas que no tienes idea. Si Dios te puso esas pruebas que yo no tengo idea, Dios sí tiene idea, y sabe Dios que puedes resistirlas. Quizá yo no podría resistir lo tuyo. Y déjame decirte una cosa: quizá tú no podrías resistir lo mío. No te compares con nadie. Compárate con Jesús en la cruz. Compárate con Jesús y tú di: ¿a poco has sufrido más que Jesús en la cruz? Apenas si estás llevando tu pecado, y Jesús llevó el pecado de todos nosotros.
Él es el que te está esperando. Jesús fue crucificado con las manos abiertas y no con las manos así. Él fue así, en una forma de que hijo, hija, te estoy esperando. La Biblia dice en Isaías que la mano de Dios no se ha cortado todavía. No se ha cortado todavía. Quiere decir que Dios un día va a hacer la mano así y ya no va a haber salvación. Como en la arca de Noé. El arca de Noé, Noé loco por 900 años construyendo una arca y clavando y haciendo un edificio tan grande como este edificio del arca de Noé, y estaba construyéndolo y jaja, estás loco, ni llueve, estás loco, aquí no llueve, ¿qué es eso de la lluvia? Y Noé, se va a inundar, el juicio viene y el juicio viene, y nadie, ¿verdad?, quería más que su familia, sus hijos y sus esposas. Subieron al arca y le dijo Dios a Noé, suban al arca porque el agua viene. Se subieron y cuando se subieron empezó a llover. Y en ese momento Dios cerró la puerta del arca. ¿Qué quiere decir? Que tú no te vas a arrepentir cuando tú quieras. La Biblia dice que el arrepentimiento es cuando oigas la voz de Dios. Si tú piensas que el que está hablando está loco, como le dijeron a Pablo, Pablo, estás loco. Y Pablo contestó, espérate a ver el juicio de Dios. Y ahí nos vamos a ver las caras tú y yo. Yo voy a estar del lado de Dios y tú vas a estar quizá del lado de los que van a ser condenados. Y en este momento a ver quién es el que se va a reír de quién. El mundo se está riendo del cristianismo, cristianito, menso, mira, y pierden su tiempo. Espérate tantito, el juicio viene. Y después, cuando la iglesia sea arrebatada y nos vayamos, van a correr las multitudes a venir a oír la predicación de Dios. Van a correr, y a lo mejor seas tú o tú, y que digas, qué bárbaro, ¿dónde? Vamos a la iglesia. Y cuando quede aquí la iglesia, el púlpito y todo va a estar vacío. Nos fuimos con nuestro Dios. Así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es individual. A mí no me digas que eres de cuna cristiana. La salvación es individual. Dios no tiene hijos, no tiene nietos. No es el tío Gamboín. Dios es Dios y Dios salva individualmente todo aquel que en Él crea. Tú tienes que guiar a tu hijo, instruye a tu hijo en el camino del bien y cuando sea grande no se apartará de él. Sí, es una decisión que tu hijo va a tener que tomar cuando sea mayor. Como tú, mis papás eran cristianos. Bueno, mi papá decía que era cristiano. Y yo viví una vida en el mundo hasta que yo tomé una decisión. Dios se presentó delante de mí como lo está haciendo delante de ti. Se presenta Dios delante de ti y tú no puedes, dice que ante Dios calle toda la boca. Nadie puede debatir a Dios. Tú no eres Dios, claro que es Dios. Y todos tenemos una conciencia de que Dios existe, aunque lo niegues. Aunque digas no existe, Dios existe. Y lo vas a ver, tarde que temprano. El problema es de qué lado estarás cuando veas a Dios. De los que van a estar tocando, abre la puerta, Noé. Y Noé no podía abrir la puerta. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Gracias, hermoso Padre, porque tu predicación alumbra nuestro entendimiento. La Biblia dice que al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Y esta palabra escatimó significa entregó totalmente a morir. Jesús fue masacrado, su sangre, su bendita sangre, su cuerpo, su bendito cuerpo, sus manos, sus pies, su cuero cabelludo fue traspasado por las espinas de la corona, sus manos, sus pies por los clavos, 40 azotes en su espalda, abofeteado, escupido, y además todo el mundo le gritaba: si eres hijo de Dios, desclávate. Jaja,
El que levantó a Lázaro no se puede levantar a él mismo. Jaja. Este es el mundo que vale la pena sufrir. Vale la pena sufrir por Dios. Tu galardón será en sobremanera si tú sufres a la manera de Dios, con gozo, con fe, esperando en Él. Él ya lo hizo, solamente tienes que esperar. Es cuestión de tiempo. Quizá Él viene antes. Quizá Dios puede venir antes. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, es en un segundo, vamos a ser llevados. Es el momento más milagroso que los cristianos estamos esperando. Padre, ven ya. Ven por nosotros. No tardes. Y dice la Biblia que los 24 ancianos se postraron delante de que el que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante de él diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por ti fueron creadas. Oh Dios, cuánta grandeza y cuánto pecado, Señor. Cuánta santidad en tu presencia. Ayúdanos a vivir en santidad, perdónanos, límpianos, redargúyenos, enséñanos, corrígenos, Señor. Que nuestros ojos estén listos para verte a ti, escucharte a ti, para no escuchar la voz del mundo, para no escuchar la voz de Satanás, para obedecerte al 100% todo lo que tú nos dices, Señor. Danos esa fortaleza. Necesitamos de ti, como tú se lo diste a Jesús para poder sufrir en la cruz. Necesitamos tu poder para que nuestra debilidad se perfeccione tu poder. Sosténnos, Señor. Sosténnos, que nadie pueda arrebatarnos de tu mano, que no podemos voltear a ver el mal, que seamos corregidos inmediatamente, Señor. No queremos apartarnos, queremos caminar en tu santidad. Y si alguno de los que está aquí no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, si alguno no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, dile así: Jesús, perdóname, no te conocía. Quiero que me limpies todos mis pecados. Quiero que me hagas un hijo tuyo. Quiero recibirte, Jesús, como mi Salvador. Entiendo que ahora moriste por mí y quiero estar donde tú estás en el momento en que tú me llames. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.